Buenas noches, ¿cómo están? Hola Mafe, ¿cómo estás? Muy Buenas bien, noches. ¿usted? Muy bien, ya Ah, recuperadita. ay, qué bueno, me alegra muchísimo. Ya estamos Gracias, llegando a la ma. recta final. Sí, señora. Bueno, hoy vamos a hacer sesión de preguntas sobre arrendamientos y pasamos a sesión de preguntas sobre contratos de inversión inmobiliaria. Claro que si tienen inquietudes pues de cualquier otro tema que haya sido precedente también. Este espacio es de ustedes. Gracias. Entonces los escucho. ¿Se han visto los videos? Hmm, Poco. ¿Cómo así? Bueno, ¿qué inquietudes tienen sobre arrendamientos, contratos de inversión inmobiliaria? Ninguno, pues, no puede ser. Ni los nuevos. Es que no han visto. No, esperemos a ver que se suba todo el mundo. Nelly Alvarado Jimena. No, están desjuiciados. Bueno, y anoche sí se conectaron o no se conectaron tampoco. Sí, anoche hubo 600 personas, Mafe, ¿viste? En YouTube. Ah, sí, en YouTube. En Tuvimos YouTube hartas hubo. personas. Sí, muy buena. Muy Esas buena como todas diapositivas las. que yo usé, las voy a subir a la plataforma para ustedes. Ay, qué delicia, eso te iba a preguntar. Sí, Buenísimo. para ustedes, al público no, pero para ustedes sí quedan las diapositivas que usé ayer. La voy a dejar, esas diapositivas en el nivel uno, ¿no? Pues porque es corretaje. Ajá, Súper, gracias. excelente. Con mucho gusto. Bueno, ¿qué inquietudes tienen en arrendamientos? ¿Cómo me les ha ido con ese tema o con los contratos de inversión inmobiliaria como Flipping House? Cuentas en participación, construcción, co-living. ¿Qué inquietudes tienen? No, no, no he manejado sino contrato de arrendamiento. No he manejado la otra parte. Es que claro, las inquietudes surgen es cuando ya están en la Sí, negociación. ujú, sí. Mafe, yo tengo una inquietud. Eh, si un inmueble está arrendado y el dueño lo quiere vender, obviamente se le pide autorización al inquilino para que lo deje mostrar. ¿Cuánto tiempo hay que darle al inquilino para que pueda buscar en el momento que se acuerde una venta? Excelente pregunta. ¿Vivienda urbana o local comercial? Vivienda urbana. Bueno, entonces, en vivienda urbana tenemos el artículo 22 de la ley 820 del 2003. Numeral octavo. Entonces dice, este trata de la terminación por parte del arrendador y dice en el numeral octavo, el arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha del vencimiento del término inicial o de sus prórrogas, invocando cualquiera de las siguientes causales especiales de restitución, previo aviso escrito al arrendatario a través del servicio postal autorizado con una antelación no menor a 3 meses. O sea que para contestarte mínimo son 3 meses a la referida fecha de vencimiento. ¿Cuáles son esos casos? Cuando el propietario o poseedor del inmueble necesita ocuparlo para su propia habitación. Entonces, claramente no es el caso. Segundo, cuando el inmueble haya de demolerse. No es el caso. Tercero, aquí es el caso. Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa. Entonces,
¿Qué dice la norma según lo que acabamos de leer? Que si hay una compraventa de bien inmueble de vivienda urbana y está rentado, antes del vencimiento, 3 meses antes de la fecha de vencimiento de ese contrato, le tenemos que decir por escrito al arrendatario que debe entregar, que no se le va a renovar porque se vendió el inmueble y hay que entregar el inmueble en razón de unas obligaciones por compraventa de bien inmueble. Y entonces el parágrafo, no parágrafo, sino el inciso final dice, cuando se trate de las causales previstas en los literales A, B y C, recordemos que la que acabo de enunciar, que es la compraventa, es el literal C, el arrendador acompañará al aviso escrito, ¿se acuerdan que tiene que enviarlo por escrito por servicio postal autorizado? Bueno, adicional a esto, tiene que enviarle no solo esa comunicación de que se termina el contrato porque se vendió el inmueble y por lo tanto no se le va a renovar porque es con 3 meses de antelación, sino que también tenemos que adjuntarle la constancia de haber constituido una caución en dinero bancaria u otorgada por compañía de seguros legalmente reconocida, constituida a favor del arrendatario por un valor equivalente a 6 meses el precio del arrendamiento vigente, o sea, 6 cánones, para garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de restitución. ¿Qué significa? Que si llegó el vencimiento, ya le dieron la comunicación escrita, que tenía que entregar el inmueble porque no se le va a renovar, porque hubo una compraventa, el arrendatario entrega el inmueble, pero resulta que pasan 6 meses y en ningún momento esa obligación de la compraventa y de la entrega del inmueble al nuevo propietario ocurre. Entonces se hace efectiva la caución y el arrendatario tiene derecho a quedarse con esa plática. Pero si sí se cumple, es decir, si se actuó honestamente, pues ya él no tiene lugar a cobrar esa caución de 6 meses, que sería como una indemnización por una terminación que estaría pues revestida como de mala fe contractual por parte del arrendador. Bueno, Mafe, pero si no es al vencimiento del contrato, sino es antes del tiempo del vencimiento del contrato, tiene ah, que pagar los 3 meses de multa, sí, señor, correcto, así es. no los 6 meses de indemnización. Es que los 6 meses de indemnización es una póliza por si esa causal es mentira, de tal suerte que no es un pago fijo Ok. al cual es derechoso el arrendatario, solo si se configura la falsedad de que no hubo la compraventa y no entrega del inmueble al nuevo propietario. En cambio, en el caso que tú refieres, es decir, no vamos a esperar al vencimiento, necesitamos que nos entregue antes. El numeral séptimo dice que el arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato durante las prórrogas previo aviso escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado con una antelación no menor de 3 meses y el pago de una indemnización equivalente a 3 meses de arrendamiento. Entonces, aquí hay lugar al pago de la indemnización cuando no estoy dándole como ese tiempo al vencimiento. No le estoy dando el lapso a que él pueda entregar cuando se finaliza el contrato, sino de forma anticipada. Le estoy terminando de forma anticipada el contrato. Entonces tengo que indemnizarlo con 3 mesecitos. Pero tiene el derecho a quedarse 3 meses en el apartamento para desocupar Sí. o cuánto es el tiempo mínimo para desocupar el inmueble. No, la norma no está diciendo que él tiene 3 meses para quedarse en el inmueble. La norma lo que dice es que debes informarle con 3 meses de antelación. Ujú. Entonces, si tú no lo haces, se entiende prorrogado automáticamente el contrato. No, antes de anticipado. Tiene 3 meses. Tienes que hacerlo con 3 meses. Tú no puedes pretender, según el legislador, que el arrendatario salga a buscar casa en 15. No, obviamente que no. O sea, Entonces, al por ahí te da arrendatario ya se 3 meses. le informó que el inmueble está en venta y se le dio la primera opción de compra. Y Para se mí, le dio lo más salomónico, porque yo ya les he dicho que esta ley beneficia a quién, al al arrendatario. inquilino. Al arrendatario. Ajá. Entonces, ¿qué tienen que hacer?
buscar un acuerdo, es decir, terminación de mutuo acuerdo, donde se le indemniza y donde le entreguen debida forma o hacen un acuerdo donde no sean 3 meses sino 2 meses y él no tiene que pintar el inmueble, una cosa así. ¿Sí me da a entender? Esto con el fin de que no se vuelva un inconveniente de no, vea, es que usted no me avisó con 3 meses de antelación como dice la ley. Porque Ok, aquí tanto el numeral séptimo como el numeral octavo dice que con 3 meses de antelación le tengo que informar, o bien sea el vencimiento, o bien sea durante la vigencia del contrato en sus prórrogas. Tengo que avisarle con 3 meses de antelación. Siempre tiene que ser con 3 meses de antelación. ok, Entonces, es mejor hacer un acuerdo y lo indemnizan. Si pueden también pactar una negociación en cuanto al pago de que no sean 3 meses, pues regio, ¿no? Y que no haya de pronto tampoco la necesidad de, pues si es terminación de mutuo acuerdo, digamos que ya no estaría en el literal C donde tienen que hacer una caución, constituir una caución en favor de él por la causal de compraventa, que está en el numeral octavo literal C. Y el inciso siguiente indica que en esos casos del A, B y C, pues se tiene que constituir una caución en dinero o una póliza a favor del arrendatario por si no se cumple con la causal de compraventa. Entonces, haces una terminación de mutuo acuerdo, pactan una indemnización y así te evitas pagar la caución. Bueno, tú no, tu cliente. ok, gracias. Con mucho gusto. Marta, el micrófono está cerrado por si acaso. Marta, ¿alzaste la manito? Hola, buenas noches a todos, doctora María Fernanda, buenas noches. Ahí ya, es que estoy desde el celular porque estoy trabajando en el computador. Sí, ya. Entonces, en el caso de los locales comerciales, yo siempre los he hecho a 3 meses, pero aquí yo he escuchado que a 6. ¿Cómo queda mejor en ese caso? Lo que Para que sea sano para las dos partes. Dejarlo también a 3 meses si no va a continuar la persona para pasarle la carta o que ellos no lo pasen y dejarlo escrito en el contrato. bueno, cuando es local comercial y le vamos a terminar el contrato porque se vendió el inmueble, ese es el caso en cuestión. Recordemos que en local comercial nos regimos por el Código de Comercio. El Código de Comercio estipula en el artículo 518 que el empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de 2 años consecutivos el inmueble con un mismo establecimiento de comercio tiene derecho a la renovación, de tal suerte que si ya pasaron 2 años o más, no le puedes exigir la terminación del contrato por compraventa. Lo que opera es la cesión del contrato de arrendamiento a quien indique el nuevo propietario del inmueble. Si lo tenía en cabeza el anterior propietario, pues se lo cederá a la inmobiliaria que designe el nuevo propietario o a él mismo. Pero no le pueden terminar el contrato, salvo los siguientes casos. Hay tres excepciones. Primero, cuando el arrendatario haya incumplido el contrato, no pagó el canon a tiempo, está atrasado o no cuida el inmueble como un buen padre de familia, lo tiene sin reparaciones que corresponden, ya se ha deteriorado. Todo esto es un tema que es polémico por el tema probatorio, por el aspecto probatorio, porque probar esto es complejo. Sin embargo, es una justa causa para dar la terminación del contrato cuando el arrendatario incumple las obligaciones pactadas dentro del documento, que normalmente son consistentes en el buen cuidado del inmueble, las reparaciones locativas y el pago del canon y demás, desde que el arrendatario haya cumplido el contrato. Segundo, cuando el propietario necesite el inmueble para su propia habitación o un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente diferente, distinta de la que tuviera el arrendatario. Tampoco se habla de compraventa. Tercera situación, cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no pueden ejecutarse sin la entrega
o desocupación o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva. Entonces aquí lo que indica el Código de Comercio es que solo en esas tres situaciones se le puede terminar el contrato a un comerciante que lleva 2 años o más de ejecución de contrato. Es decir, viene una vigencia de 2 años o más. Entonces, si hubo compraventa del inmueble, no puede terminarle el contrato a menos que lo indemnice como está establecido en el contrato o en su defecto como lo determine un juez. Porque el perjuicio, si no está determinado en el contrato de forma previa por terminación anticipada, como por ejemplo que quede establecida cuál es la prima comercial en caso de terminación del contrato, pues entonces será un juez el que lo determine y eso pues se demora. Entonces, cuando el inmueble, aquí el artículo 520 indica, en los casos previstos en los ordinales, o sea, en lo que acaba de decir, las excepciones 2 y 3, es decir, cuando el propietario necesita el inmueble para habitarlo o cuando haya que demolerlo, del artículo 518, el propietario desahuciará al arrendatario con no menos de 6 meses. Entonces, no es que tengas que poner 6 meses, es que si ya tiene 2 años o más de ejecución del contrato, sí o sí tienes que pasarle la carta de terminación con 6 meses de antelación para indicarle que necesitas el inmueble porque él necesita ser reconstruido o porque el propietario necesita el inmueble para vivir en él o para montar un negocio propio, diferente del que él tiene. Cuando es por incumplimiento de contrato por parte del arrendatario, pues no opera esto, sino que se solicita el inmueble y le puedes dar un término prudencial para que pueda él buscar otro local, que ese prudencial puede ser 30 días. 2 meses. Igual tiene que pagar hasta el último día que use el inmueble. Pero los 6 meses o la costumbre de hablar de 6 meses no es que sea un preaviso que tenga que operar para todos los contratos de arrendamiento de local comercial, sino solo en aquellas circunstancias en que siendo un contrato que lleva 2 años o más de ejecución, se termina o se le pide el inmueble al arrendatario porque el propietario lo necesita para vivir ahí o para colocar un negocio suyo diferente del que tiene el arrendatario, o porque el inmueble necesita ser reconstruido, reparado, porque amenaza ruina y demás. Entonces, esta norma, que es el 520 del Código de Comercio, indica que el desahucio no puede ser con una antelación inferior a 6 meses, o sea, mínimo con 6 meses de antelación le tengo que decir que me entregue el inmueble porque tengo que reconstruirlo o porque me voy a vivir en él o porque voy a montar un negocio diferente al de él y yo soy la propietaria. 6 meses de antelación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. Se exceptúa lo dispuesto en este artículo los casos en que el inmueble se ha ocupado o demolido por orden de autoridad competente. Claro, cuando ya hay una orden judicial, pues digamos que estos lapsos ya no se tienen en cuenta. Entonces, ¿qué significa esto? Que si, aparte de lo que ya he explicado, si yo pacto en el contrato que le puedo, digamos que el contrato lleva 1 año de ejecución de local comercial y pacto un preaviso de 3 meses, de 2 meses, de un mes, lo puedo hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque es local comercial y por la autonomía de la voluntad de las partes puedo hacerlo. Pero cuando ya lleve 2 años o más, adquiere el derecho a la renovación del contrato y por lo tanto es derechoso a que se le respeten los 6 meses de antelación de esa solicitud de no renovación, para que lo tengan presente. Te contesté, ¿fue claro? ¿Fui clara contigo, Marta? Bueno, consideramos que sí, ya que no ha dicho nada más.
Julie y después Jamie y después Marisol. Julie, Jamie y Marisol, que Jamie está pidiendo la mano por el chat porque no le funciona la manito en Julie. Aló, buenas noches, doctora, y buenas noches a todos. Yo quedé un poquito confundida en el residencial. Si yo cumplo los 3 meses de antelación y pido el inmueble, no estoy incurriendo en en ningún delito, mejor dicho. No, delito es cuando es un tema penal, ¿no? Es Sí, un tipo penal, es otra esfera, pero digamos que ninguna falta a lo estipulado por la norma, me imagino que quieres decir. sí, sí, sí. Entonces, O sea, con 3 meses estoy bien. Más de 3 meses. no, ese no es el tema. No es si es más de 3 meses. Tú puedes hacerlos con 5 meses y si no lo envías por escrito, ya Ah, bueno, lo sí. hiciste mal. Que- Segundo, si le voy a terminar sin respetarle la vigencia, es decir, necesito que me entregue antes del vencimiento, lo tengo que indemnizar con 3 meses de canon de arrendamiento y le tengo que avisar 3 meses antes. Y si lo voy a terminar respetándole la vigencia, pero le voy a decir que no se lo renuevo, tiene que ser con 3 meses de antelación y siempre que hayan unas causales específicas, como que hay una compraventa de inmueble, las que le leí en el texto ahorita, pues entonces podrá solicitar el inmueble y tendrá que pues, hacerlo con 3 meses de antelación. Con 3 meses de antelación. Pero una de las causales es compraventa, pero pues no, no hay una causal que lo quiero vender simplemente. Es distinto a la compraventa. Ya vendo ejecutado esa. Por la simple voluntad que el arrendador quiere terminarlo porque desea, por su plena voluntad, tiene que indemnizarlo con 3 meses. Y si es Ah, porque lo ya, va ya. a vender, dice, lo puede, es una causal, aquí está en el literal C, cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa. Entonces, si eso no ocurre, se entendería que hay inclusive una mala fe porque está diciendo una causal que finalmente no ocurre. Y por eso es la sanción de que pueda ser efectiva la caución a la que está obligado el arrendador, que es una póliza que hace a favor del arrendatario en caso de que la causal no ocurra, aparte de los 3 meses de indemnización que tiene que entregar. Ah, ya, ya. Pero bueno, otro tema que me surge es, resulta que yo quiero vender el apartamento, está arrendado, pero ¿cómo hago para mostrarlo? O sea, no es obligación del arrendador, del arrendatario dejar que le ingresen al inmueble, ¿cierto? No, no es obligación. Sería, imagínese usted es la arrendataria. Piensa en usted. Usted alquila, usted alquila el inmueble, ¿cierto? Mm, Usted se va a vivir en él. Y yo soy la propietaria y le digo, voy a ir y necesito que me abra porque yo soy la dueña, porque lo voy a vender y necesito pues que me deje ingresar porque ese es mi inmueble. Estaría vulnerando su derecho al uso de habitación para lo cual fue destinado ese inmueble por medio de un contrato de arrendamiento. Estaría violentándola al ingresarle cualquier tipo de extraños a su intimidad. Estaría violando el derecho a la intimidad, porque su casa es su lugar íntimo. Imagínese hasta el baño con las tangas ahí colgadas, la ropa, ingresando, que porque soy la propietaria. ¿Cómo se siente eso? Se siente una vulneración ahí, ¿cierto? Si usted fuese el sí. arrendatario. Es por eso que no se puede ingresar sin orden judicial o que ya haya operado la entrega o, en su defecto, que el arrendatario consienta en autorizar el ingreso. Y que yo por seguridad, personalmente, diría no. Pues sí, si lo quiere vender, que lo venda cuando yo ya me vaya y listo.
Sí, y que lo indemnice con los 3 meses. Y con la indemnización de 3 meses, sí, lo tiene que indemnizar. Eso, la verdad es que aquí la norma básicamente no le dejan terminar el contrato sin indemnizar al arrendatario. Tiene que ser que él incumpla para poder sacarlo. Muy Y tremendo. bueno, y cuando incumple, pero yo no lo mencioné en la carta donde le pedí el inmueble, ¿se puede? Pues es un error porque ese es un soporte de la causal. Tú en el escrito, la norma exige que le tienes que indicar la causal. Tú no le puedes simplemente decir me entrega y ya. No, tienes que indicarle la causal porque dice que tienes que avisarle por escrito, pero no simplemente que entregue, sino indicando la causal, porque si no, él cómo va a saber que tiene derecho a la indemnización más la caución. No lo va a saber. Su derecho es que le indiques la causal. Acá hay un requisitos, el artículo 23 de la ley 820 del 2003 indica que hay unos requisitos para la terminación unilateral por parte del arrendador mediante preaviso con indemnización. ¿Y cuál es esos requisitos? Pues vamos a leerlos. Para que el arrendador pueda dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento en el evento previsto en el numeral séptimo del artículo anterior, es decir, que le quiere terminar el contrato durante sus prórrogas y simplemente es por su plena voluntad, ¿cierto? Debe cumplir con los siguientes requisitos. Comunicar a través del servicio postal autorizado o a su representante legal con la antelación allí prevista, indicando la fecha para la terminación del contrato y manifestando que se pagará la indemnización de ley. Ojo pues con eso, tiene que además decirle que le va a pagar la indemnización. Consignar a favor del arrendatario y a órdenes de la autoridad competente la indemnización de que trata el artículo anterior de la presente ley dentro de los 3 meses anteriores a la fecha señalada para la terminación unilateral. La consignación se efectuará en las entidades autorizadas por el Gobierno Nacional para tal efecto y la autoridad competente allegará copia del título respectivo. Eso lo hacen en el Banco Agrario y ellos le dan un título para que lo cobre el arrendatario. O se le enviará comunicación que se haga constar la circunstancia, inmediatamente tenga conocimiento de la misma. El valor de la indemnización se hará con base en la renta vigente a la fecha del preaviso. Al momento de efectuar la consignación se dejará constancia en los respectivos títulos de las causas de la misma, como también el nombre y dirección precisa del arrendatario o su representante. Si el arrendatario cumple con la obligación de entregar el inmueble en la fecha señalada, recibirá el pago de la indemnización, de conformidad con la autorización que expida la autoridad competente. Parágrafo 1. En caso de que el arrendatario no entregue el inmueble, el arrendador tendrá derecho a que se le devuelva la indemnización consignada sin perjuicio de que pueda iniciar el correspondiente proceso de restitución de inmueble arrendado. Parágrafo segundo. Si el arrendador, con la aceptación del arrendatario, desiste de dar por terminado el contrato de arrendamiento, podrá solicitar a la autoridad competente la autorización para la devolución de la suma consignada. De tal suerte que hay que indicarle la causal y además ese paguito hay que dejárselo en el Banco Agrario, que normalmente eso no se hace nunca, ¿no? Y yo no hago en vivo de esto porque ahí sí es cierto que los arrendatarios se nos montan a la cabeza. Mm, complicado. Por eso siempre es bueno tener un acuerdo con ellos para la entrega del inmueble. Recordemos que de todas formas los arrendatarios no quieren entrar en una demanda. Difícilmente un arrendatario quiere entrar en un tema de demandas. Entonces es buscar la solución y mirar si ha operado una causal a favor del arrendador para la terminación. Sí, veo. Doctora, ¿y cuánto tiempo me da la ley para cumplir la causal como de venta, de compraventa?
6 meses. Mm, 6 meses. Y en ese caso, la póliza, aparte de la indemnización, la póliza es de... Ah, no, bueno, en el octavo, en ese caso no hay indemnización, pero sí tiene que pagar una póliza a favor de él por concepto de 6 cánones, en caso de que mm, no cumpla la venta en 6 meses. Veo. Y si, en el caso de que el apartamento está con su póliza de arrendamiento, pero el inquilino se niega a entregar el apartamento, entonces ahí cómo opera la póliza, porque la póliza se termina el día que yo ya dije que no se iba a renovar el contrato. Entonces, ¿cómo hago ahí? ¿Cómo se hace ahí? Vea, los arrendatarios, vea, perdón, las aseguradoras tienen diferentes políticas. Habría que saber qué dice tu póliza para saber qué cubrimiento tiene. Pero lo normal es que ellos Mm. tienen solamente cobertura por el no pago del canon. Mientras el arrendatario siga pagando, ellos no te van a colocar abogados para pedir la restitución del bien inmueble arrendado, a menos que tengas ese cubrimiento adicional. Ay, veo. Bueno, muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Jamie y luego Marisol. Doctora, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Doctora, tengo una inquietud, un caso donde el arrendador, pues, elabora un contrato con el arrendatario, él se va a vivir con la esposa, ya el tiempo se cumplió, pero resulta que esta pareja, pues, tuvo discordias, se separaron. El arrendatario desocupó y le informó pues a la ex ahorita que desocupe también porque pues eso ya se le cumplió el contrato. La señora no quiere desocupar y pues el arrendador, en vista de que ya tenía por cumplir el contrato, ya se sabía que se iba a desocupar, el arrendador vendió esa propiedad, ¿ya? Ya ahorita pues es otra persona, entonces ahí tengo la duda si las actuaciones se las haría con el anterior propietario arrendador con el arrendatario, entonces no sé ahí cómo darle manejo. Bueno, lo primero es que si ya vendió el inmueble, el propietario le puede ceder el contrato de arrendamiento al nuevo propietario para que éste inicie el proceso de restitución de bien inmueble arrendado en contra de quien figura en el contrato, más la señora que vive ahí, que también se encuentra en calidad de arrendataria o de cónyuge del arrendatario. Es una tenedora. Ya, Eso es lo que se podría hacer en ese caso. listo. Entonces, al ceder el contrato, pues al nuevo propietario, con él iniciaríamos entonces el proceso de restitución de inmueble. Sí, sí, porque ya el otro, pues si no le cede el contrato, el que está legitimado para demandar sería quien figura en el contrato como arrendador, que es el anterior propietario. Sí, ok, listo, doctora, muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto. Marisol. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Yo tengo dos preguntas. Una con relación a que vi un caso, pues digamos, yo me enfoco más a los contratos de local comercial, sobre todo en centros comerciales. Entonces vi un caso sobre la cláusula de terminación anticipada de contrato sin pago a la penalidad, pero de parte del arrendatario al arrendador. Ujú. Entonces, simplemente, como con mes, dijeron, se termina el contrato, ya no vamos a renovar y anunciando la cláusula de terminación anticipada de contrato donde no hay penalidad y organizamos la fecha de entrega.
Entonces, ahorita analizando decía, bueno, el arrendador sí tiene que cumplir una cantidad de temas, ahora del arrendatario el arrendador no. ¿Eso era legal o ilegal? Depende de lo que diga el contrato. Si el contrato lo pactaron las partes de esa manera, se tendrá que respetar ese acuerdo porque el Código de Comercio, frente a ese tipo de acuerdos, o por ejemplo la renuncia de la prima comercial, o la tasación anticipada de la prima comercial, o colocar una indemnización inferior a los 3 meses, a los 6 meses, es totalmente válido. Entonces, esto es en razón a la voluntad de las partes. La voluntad, la autonomía de la voluntad de las partes permite que puedan establecer cláusulas que primero no, pues claro, dentro del el entendido de que no contravengan aspectos expresos, como por ejemplo el respeto al derecho de la renovación, cuando ya ha cumplido más de 2 años. Sí, se hacen cláusulas en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes que contrarían derechos adquiridos, como es el derecho a la renovación, se entenderían como cláusulas no escritas. Pero ahí, doctora, ese contrato sí me consta, llevaba 5 años. Pero el que está terminando es el arrendatario y es el que se pactó en el contrato, según entiendo, que no tenía que pagar indemnización. Claro, o sea, de parte y parte, o sea, si supongamos en este caso fue porque el arrendatario se quiso ir, pero si hubiese sido el arrendador con esa cláusula, ¿aplicaría o no aplicaría? No, si él quiere renunciar a la penalidad, puede hacerlo. Él puede renunciar a la pena, cualquiera de las partes puede renunciar a la penalidad. Lo que no puede es obligarlo a terminar el contrato. Si el arrendatario no quiere entregar, no lo puede obligar, salvo que se constituyan una de las tres causales que vimos en el 518. No, doctora, o sea, puede decir, por ejemplo, es que el contrato llevaba 5 años. El arrendatario dijo, no quiero seguir más, porque Ajá. estaba en esa cláusula. Pero si, por ejemplo, hubiese sido el arrendador el que le, digamos, en este caso, la cláusula aplicada para las... Se te va Si el bien, audio, Marisol, se te va el audio. ahí me escuchan, Yo la escucho, pero a veces se le va el audio. ya. Entonces, lo que yo decía es que ese contrato llevaba 5 años. El arrendatario dijo, no quiero continuar más amparado en esta cláusula y la cláusula aplicaría para las dos partes, arrendador y arrendatario. Supongamos que no hubiese sido el arrendatario, sino el arrendador que le hubiera dicho, desocúpeme el local. Ya con los 5 años, ya pues hace rato el derecho de la renovación y con la cláusula anticipada de- con esta cláusula, ¿hubiese sido efectiva o no? Para el arrendador no, Mm, para el ya. arrendatario sí. ¿Qué es lo que puede el arrendador en razón de esa cláusula aplicar? Que, que no le tiene que pagar indemnización de sanción penal. En caso, por ejemplo, de terminación anticipada, pero no lo puede obligar a que entregue si tiene un derecho adquirido como el derecho a la renovación, porque solo puede pedirle el inmueble por tres causales y no le puede obligar a un desalojo ni con autoridad judicial. ¿Por qué? Porque ya tiene el derecho adquirido a que se le renueve el contrato. Tenga presente, Marisol, que en el caso que me expresas, ambos están de acuerdo. Él está de acuerdo en entregar y el otro también. Y han pactado de forma previa en el contrato que no hay lugar a pago de indemnización. Aquí eso es válido. Yo puedo pactar contigo que no hay lugar a pago de indemnización. Lo que tú no puedes hacer es
pedir el inmueble a un arrendatario de local comercial que ya lleva más de 2 años o 2 años o más sin realizar o tener presente el artículo 518, revisar la causal de terminación, que es porque se va a demoler, porque necesito el inmueble para vivir o para montar un local diferente al que tiene el arrendatario. De otra forma, no le puedo terminar el contrato. Y si él incumple el contrato o si, en ese caso, si él incumple, puedo terminarlo y puedo demandar la restitución del bien inmueble arrendado porque él incumple. Pero si él no está incumpliendo en sus pagos de canon de arrendamiento, yo no puedo vulnerar su derecho adquirido a que se le renueve el contrato. Y toda cláusula estipulada en el documento suscrito por ellos, en el contrato de local comercial que contraríe esto, se tendría por no escrita, porque hay un artículo que de forma expresa indica que el derecho a la renovación se tiene que respetar y solamente se puede pedir el inmueble en 3 casos específicos: por incumplimiento, porque el propietario lo necesita para vivir o para poner un negocio suyo diferente al del arrendatario, o porque va a repararlo o a demolerlo y con él no lo puede hacer ahí. Entonces, en razón al artículo 1602 del Código Civil, que indica que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, debemos entender que esas cláusulas que ellos celebran, si bien es cierto, son ley para ellos, es ley para las partes, no pueden contravenir normas expresas. Otro ejemplo, pero en vivienda urbana. Yo voy a colocar en el contrato que yo accedo a que me cobre depósito. Yo puedo acceder, pero no deja de ser ilegal, porque hay un artículo que de forma expresa en la ley 820 dice está prohibido. Entonces, tratándose de local comercial, es el Código de Comercio y en el 518 nos indica que existe el derecho a la renovación cuando lleva el arrendatario 2 años o más. Entonces, el arrendatario le dice, yo quiero terminar el contrato, pues es que yo no lo puedo obligar a estar ahí y él puede entregarlo y no tendrá que pagar mi indemnización según lo que pactaron porque ambos renunciaron a la indemnización. Pero ¿qué ocurre en caso contrario? El arrendador le dice, yo te termino el contrato y no te pago indemnización. Él, aunque me pague indemnización, no me voy porque tengo el derecho a la renovación y este es un derecho adquirido. Y es irrenunciable el derecho a la renovación. ¿Cuándo es renunciable? Cuando por mutuo acuerdo terminamos el contrato. Pero no es que yo voy a colocar en el contrato que renuncio a mi derecho a la renovación, ¿no? Usted no puede renunciar a un derecho que tiene por ley, porque seguramente renuncia en ese desconocimiento. No, ahí protegen al comerciante. Lo que pueden hacer es, de mutuo acuerdo, terminar el contrato. Eso es diferente, porque independientemente de los derechos adquiridos, él consiente en finalizar la relación contractual. Y es algo totalmente diferente a pasar por encima de un derecho, de reconocer un derecho adquirido al arrendatario sin que medie el consentimiento de éste al momento de la terminación. Entonces, si en el contrato se pacta así, sería una cláusula que se tiene por no escrita, porque vulnera ese derecho adquirido, es leonina, es desequilibrada y además contraría de forma expresa el artículo 518 del Código de Comercio. Marisol. Doctora, ya que, doctora, también quiero preguntarle algo que no me queda claro. Es con relación a cuando, por ejemplo, voy a darle un ejemplo concreto, en el centro comercial la constructora por X o Y motivo no ha podido escriturarle, por ejemplo, a Pepita.
pero le hizo la entrega material del local para que lo pudiera usufructuar como su promitente comprador mientras escritura. Estos Sí. son casos que han pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, Pepita va y hace uso de su local, le hace sus adecuaciones, lo alquila, pero el contrato está a nombre de Pepita, no de la constructora que fuese lo legal. Esa siempre es mi duda porque es que yo he visto varios contratos así. Entonces, prácticamente es como si Pepita ya fuera dueña y señor en documentos y en todo del contrato, y la administración le factura, la administración es a Pepita y no a la constructora, aunque no se ha escriturado todavía. Entonces, esa es mi inquietud porque me han ido saliendo así varios casos donde el promitente comprador eh, apenas le van a entregar el local nuevo, o su oficina o consultorio, sobre todo en reglamento de propiedad horizontal, pero el constructor no le ha escriturado. Entonces, mi pregunta es, legalmente, ¿cómo es válido el contrato? ¿Quién firma? Actualmente, quienes firman son los promitentes compradores, aunque no han escriturado y figuran como, dice, arrendador propietario. A la realidad no sería así. Me pregunto cómo se debería elaborar el contrato que quede pues blindado. Bueno, recordemos que cuando la constructora hace entrega material del inmueble, si bien es cierto, no está transfiriendo el derecho de dominio porque no se ha perfeccionado la compraventa, que requiere que se eleve a escritura pública y se registre en instrumentos públicos, también es cierto que al operar la entrega material, porque es la promitente compradora y hay unos acuerdos contractuales en donde así lo estipulan, ella está ejerciendo su derecho a usar y explotar económicamente el inmueble. El derecho de dominio tiene derecho de uso, goce y disposición. Yo puedo disponer del inmueble cuando soy propietario, tengo el derecho de dominio sobre el inmueble. Tengo derecho a usarlo y a disfrutarlo, a explotarlo económicamente. Pero también hay algo que se llama el derecho de uso, que no es derecho de dominio, sino el derecho de uso. ¿Y ese quién lo tiene? Los que son tenedores de buena fe y pueden ser a título de arrendatarios, en este caso a título de promitente compradora, que tiene la entrega material y le permiten el uso y explotación económica del inmueble, que seguramente debe estar estipulado así en el contrato. O si no, pues está ocurriendo de facto, de hecho. De tal suerte que sin poder ella transferir el derecho de dominio, como quiera que no es propietaria, puede usar, usufructuar, explotar económicamente, para no enredarlos con términos jurídicos, puede explotar económicamente el inmueble y puede ejercer el derecho de uso en cabeza propia o de un tercero. De tal suerte que renta. ¿Y qué transfiere cuando renta el inmueble? El derecho de uso. Porque en un contrato de arrendamiento no se transfiere el derecho dispositivo. Si, aunque yo sea propietaria, si yo firmo un arrendamiento, solo estoy facultando a ese tercero a que use el inmueble. Entonces ella puede firmar contratos de arrendamiento en la calidad que tiene como promitente compradora. Todavía no es propietaria. Claramente esa estipulación en el contrato está equivocada, pero sí es tenedora y ha operado la entrega material del inmueble por parte de la constructora a ella. Y en ese orden de ideas hay que revisar el contrato que ella suscribe con la constructora para entender qué derechos tiene ella y qué facultades tiene en virtud a esa relación contractual con la constructora, en donde ella se hace inclusive cargo del pago de la administración sin ser propietaria. Pero eso hace parte del acuerdo entre las partes, como quiera que ella está adquiriendo proyecto
inmobiliario con la constructora. Entonces ellos le hacen unos contratos de fiducia, de encargo fiduciario, finalmente hacen la promesa. Y en esos documentos es donde estipulan esta serie de posibilidades. Entonces, sí está bien que ella pueda alquilarlo, pero de pronto habría que precisar un poco más la calidad que ella tiene, que no es propietaria, sino promitente compradora del inmueble tal en calidad de poseedora o de tenedora, porque no es poseedora realmente, porque ella reconoce a alguien con mejor derecho y es la constructora, como quiera que no le ha escriturado. Entonces puede ser tenedora de buena fe en calidad de promitente compradora. Habría que revisar cuál es la calidad que le otorga, cómo la bautizan en ese Pues contrato que suscribe con la constructora. pues, he visto los contratos de promesa y compraventa. em, y no les dan la calidad simplemente como promitente comprador, sino que el constructor, digamos, en aras de facilitar las cosas, pues tantas situaciones que se le salen de las manos, no le ha podido escriturar, digamos, sencillamente le dice, tome su local y haga con él lo que usted vea pertinente, pues, digamos, así facilitarle las cosas. Entonces, legalmente, a mí siempre me ha inquietado eso porque he visto los contratos donde firma como si fuese ya tuviera certificado de tradición el promitente comprador. Entonces, en este caso sería poseedor y tenedor de buena fe en calidad de promitente No, comprador. Por ejemplo, o se es Pepita. poseedor o se es tenedor. ¿Cuándo se es poseedor? Cuando yo no reconozco a nadie más y yo ejerzo actos de señor y dueño sobre el inmueble. Mientras ella siga reconociendo a la constructora con mejor derecho, no es poseedora, no está ejerciendo la posesión. Pero si ella no reconociera a la constructora y ella es la que paga el predial, es la que paga la administración, es la que tiene la explotación económica y el uso del inmueble, estaríamos hablando de que está ejerciendo la posesión. Entonces, mientras ella reconozca a la constructora como alguien que tiene mejor derecho sobre el inmueble, ella no es poseedora, sino tenedora, a título de promitente compradora de ese inmueble. Es, y así debería quedar pues en el contrato de arrendamiento. Y Entonces, deberían formalizar, perdón, deberían formalizar esa entrega que le hace la constructora a ella, la deberían formalizar. mediante el acta, pero bueno, pero entonces, doctora, entonces la otra inquietud es, si sí, no, en este caso sí entiendo que es poseedor porque digamos, hace 7 años no le han escriturado, hizo sus adecuaciones, ha alquilado, paga todo, la administración, paga los servicios, paga absolutamente todo, paga la prorrata de predial, entonces sí sería poseedor, pero entonces al suscribir el contrato sería, por ejemplo, Pepita Pérez, poseedor, eh, no sé cómo sería realmente la descripción exacta de... Cuando ella hace un contrato de arrendamiento, uno no tiene que decir si es propietario o no. Uno dice que es el arrendador y ya. Ah, perfecto. Uno Esa era. nunca coloca, no, pues yo soy la propietaria, no. Uno no le tiene que demostrar a nadie nada. Simplemente, es más, una inmobiliaria no tiene que decir que es propietaria, ni administradora. Simplemente coloca arrendadora. Ah, Y perfecto. ya de forma interna, pues claramente hay una facultad que le han otorgado por medio de un contrato de administración, porque es que alguien puede estar en un inmueble usándolo a título de tenedor o a título de poseedor y esa calidad no hay que acreditarla cuando se da en arrendamiento de un inmueble, salvo que haya un proceso judicial en donde se esté demandando la entrega porque se ha hecho un uso indebido del inmueble, algo que estuviese prohibido, pues, que no es el caso, ¿no? No es el caso. Si no existiera en los documentos anteriores, por ejemplo, el contrato de fiducia, el contrato de compraventa, pero con las características que le estoy contando, que el constructor no le pone problema, mire, utilícelo, aprovéchelo, hágalo porque es la verdad, bueno, pero y si no existiese, sería conveniente que hubiese un documento donde se le hace entrega material o donde lo ratifique que sí puede tener el uso y la tenencia, o ya no habría necesidad. Pero ¿con qué fin? O sea, para que ella
no, ¿con qué fin? De formalizar la entrega con el Pues fin de digamos, que ella no pierda sus derechos como compromitente compradora. sí, ¿por qué? Porque es que en este caso, doctora, es que la constructora ya empezó sus trámites de liquidación porque se acogió a la ley Ah, ¿cómo es que se llama? De liquidación, no recuerdo esa ley, mejor dicho, ya se liquida la empresa. ay, Y Dios. solamente y como eso era con fiduciaria, solamente está esperando pues unos temas y ya quien ahora toma el control total de esos inmuebles es la fiduciaria porque pues ya quiebra la constructora. Entonces, digamos, el constructor ha hecho todo lo posible para que todo el mundo escriture. Pero digamos, hay algunos casos racios donde no van a escriturar por X o Y motivo y lo que dice el constructor es, bueno, yo ya dejé listo para que escrituren, si no quiso escriturar, entonces ya queda en un limbo jurídico porque se entra la fiduciaria a absorber esos locales y si usted, por ejemplo, no pagó la totalidad del inmueble, no escrituró, pues ya digamos, por parte de la constructora ya no hay quien le responda. Prácticamente perdería esa inversión. Son unos casos muy pequeños, No, no pero los... perdería la inversión, lo que pasa es que sí se le complica el asunto porque va a tener que probar que primero operó el incumplimiento de la constructora y que por lo tanto la parte incumplida no puede exigir cumplimiento a la otra parte cuando se trate de contratos donde hay prestaciones recíprocas. Pero pues eso Exacto. será ante la superintendencia o ante el juez, dependiendo pues de cómo sea el caso y cómo se desarrolle. Ahora ella tiene unos derechos adquiridos y estaría pues, es mejor que esté ejerciendo que en calidad de poseedora. Si él le entregó Claro, materialmente el inmueble y está pagando el predial y está pagando lo demás, que siga colocándose como propietaria del inmueble, donde quiera claro. que el contrato de arrendamiento sí no, porque ahí ella es arrendadora, pero ella que manifieste y haga sus actos de señora y dueña y al momento de que en el proceso que haya con el promotor de esa insolvencia o de esa reestructuración, esa intervención en la que entra la constructora, eh, vayan a querer incluir ese inmueble dentro de los muchos de los que se pueden apalancar para pagarse, ella Ya tiene que les mostrar cómo ha hecho actos de señora y dueña, que ya lleva, ¿cuántos años lleva en esas? 8, pero no hay nada, o sea, no hay acta de entrega, no hay nada de lo que usted dice, simplemente que el constructor Bueno, sencillamente pero dijo, "Toma". ella tiene testigos para que pruebe la posesión del inmueble, ya opera la Claro, constitución adquisitiva y lo que pasa es que eso sí le tiene que poner abogado, ¿no? Porque si no, eso no le va a salir así solito. Ahora que yo creería que lo que ellos buscan es pagar las acreencias y a las primeras personas que tienen que hacer presencia dentro del proceso son todos estos compradores que, exacto, que no les cumplieron. Y si no les cumplieron es porque durante el proceso seguramente hasta las zonas comunes no las entregaron como eran, no alcanzó el presupuesto para X o Y cosa. Entonces se complicó el asunto y por eso de pronto ella, exacto. aprovechando la situación, viendo que eso no, pues no se endeudó o no, no le alcanzó su capacidad de endeudamiento. Pero digamos que puede argumentar que no se allanó a seguir pagando en caso pues de que se haya atrasado, porque primero incumplió la constructora y tiene que demostrar en qué consiste ese incumplimiento por parte de la constructora. Si fue que no le entregaron en debida forma el inmueble, si ya le manifestó el constructor que no iba a poder seguir construyendo, que por eso le entrega materialmente el inmueble para que lo explote económicamente, que no operó ninguna acta de entrega, pero que eso fue muy informal, pero tiene tales y tales testigos. Pues está la misma facturación de la administración, los videos de la administración, los arrendatarios que ya he tenido. Ujú. Ah, ¿Ves? muchas gracias, doctora. Esa era ya quedó muy tranquila porque pues em, que tenía esa duda. Muchas gracias. Con mucho gusto, ¿no? Y si ya lleva 8 años, ella, ella ya, pues ya está a punto de solicitar la prescripción, ¿no? Porque son 10. Bueno, Ya. cuando hay un justo título son 5. Digamos que ahí ya ha operado la promesa
y ha operado la entrega material. Sí, Claro que el título, tratándose de tradición, realmente es la escritura. claro. Entonces, ahí es clave probar el incumplimiento. ¿En qué consiste el incumplimiento de la constructora? ¿Y en qué Pues fue? lo que sucede es que era un proyecto muy sólido de una constructora muy buena. De hecho los constructores son excelentes personas, fueron mis jefes en algún momento. Ellos tuvieron un percance cuando el proyecto era un éxito, el ventas del 100% total en la etapa de lanzamiento, ¿no? Con marcas AAA nacional y todo. Y el tema es que más o menos como a los 6 meses ellos habían hecho una contratación de lo que es todo lo de estructuras metálicas y todo que pues para la construcción con una empresa de Cali. La empresa de Cali, el propietario era un señor de edad y empezaron a incumplirle con los materiales a la constructora. Ah, Estamos hablando de unos contratos de altísimo valor, digamos 40.000 millones. Ejemplo, pues para ese tema de las estructuras metálicas. Y resulta que le empezó a incumplir a la constructora y los constructores de buena fe, que porque el señor era de edad, no le quisieron aplicar la póliza de cumplimiento. Pero ajá. eso fue el error de toda su vida porque en ese momento la constructora quebró y hasta perdieron la amistad. Los socios que venían trabajando muy bien en Popayán, como 18 años. O sea, por ese errorcito se perdió todo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, al irse incumpliendo, ellos no le ejecutaron la póliza de cumplimiento a este proveedor y el proveedor entonces no cumplió, ya no les cumplió con su material y la constructora empezó a atrasarse en las fechas pues, de su construcción. Había ya puesto si todo estaba vendido con promesas algunos, otros con la totalidad del pago de los locales, otros con la intención de compra. Ah, Y, y entonces, ¿qué pasó? Que ellos contrataron otra empresa pues para poder terminar su construcción. Entonces, eso hizo que la primera los demandara, doctora. Los demandara a pesar salió a deberle, los demandara y como todos los proyectos de esta constructora estaban con fideicomiso porque los señores son muy correctos, pues todos los proyectos, todos los dineros, todo lo que ya estaban terminando de los otros proyectos quedó todo embargado. Ese pleito fue de 7 años, doctora. Lo ganaron, la constructora lo ganó, pero en esos 7 años pasó todo lo más terrible, lluvias de claro, demandas. porque ellos dependían de esos dineros que desembolsa la fiduciaria cuando llegan al punto de equilibrio. Claro, ya quedaron totalmente ilíquidos, les llovieron, porque eso me consta, les llovieron demandas de todo tipo, la del desistimiento, el cobro de las penalidades. Venía, por ejemplo, a Popayán, el Hotel Spiguar de Cali, y desistió, tuvieron que pagar eso fue horrible, las demandas de todos los proveedores. No, 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 eso sí fue una cosa macro problema. Terrible. Y por esa razón ellos no pudieron escriturarle a la gente a tiempo, salvo cuando después del litigio, pues ellos ganaron todo hasta noviembre del 2022. Ahí empezaron a escriturarse las primeras escrituras, valga la redundancia, y de ahí el constructor, pues ya él está quebrado, ¿sí? Entonces el constructor está quebrado y pasó de todo con el centro comercial, además pandemia. Bueno, de No, verdad que a él lo quiero mucho, a este centro comercial, porque a mí me ha ido bien, gracias a Dios, creo en él. claro. Y entonces él ha tenido que soportar todos esos asuntos que se salieron fue como de las manos. Y obviamente ha habido en buena fe de los constructores, pero pues de pronto también por desconocimiento, pues se han incurrido en estos puntos, pero como sí tengo varios clientes propietarios y también varios clientes arrendatarios, pues yo trato es como de que todo salga muy bien para las partes. En este momento ya pues escrituraron, digamos, el 95%.
Ay, no. Pues, ¿Esta el señora qué le pasó? ¿Por qué no lo han escriturado? porque no quieren, ya, por ejemplo, a mí me consta de que las minutas están radicadas desde hace un año en la notaría, ¿sí? Y se les ha informado, se les ha dicho que tienen que escriturar porque la constructora, va a liquidación. De hecho, tuvieron que entregarle el 60% del centro comercial al banco, pues eso ya es Voz Populi aquí en Popayán, en donde este momento el dueño, digamos, del centro comercial es del 60% de los locales y tiene pues 3 cupos en el consejo de administración. Entonces son muchas cosas. Pero Entonces, sí le van a embargar ese inmueble. Si ese inmueble está a nombre de la constructora, entra en los embargos que haya. Entonces ella esa, tiene que poner un abogado para que la represente y se le va a complicar más y le va a salir más costoso que pagar, bueno, no sé cuánto sea su deuda, que escriturar, y sinceramente. pues ahí lo que ya, digamos, yo he visto la buena fe del constructor y hay como 5 casos donde personas dicen que no, que ellos van a entrar a demandar y que ganan, pero pues lo que yo entiendo es que ya la fiduciaria es la que maneja todo eso, o sea, que Sí. yo pienso que es pelea perdida del que no quiso escriturar. Y entonces, pues ya, ya yo voy descartando esos casos, por ejemplo, que ya no, pues no los tomo para mi gestión inmobiliaria porque ¿para qué me voy a meter en líos? No, claro. Y esa es la historia, doctora, de todo lo que es no dejar las cosas por escrito, no hacer el cumplimiento. Más grande fue ese, no hacer efectiva esa póliza a ese señor y ese señor fue el que demandó, digamos, salió a deberles, ¿no? Y Le pues, mandó. claro, en un Bueno, macroproyecto de estos, pues sí fue bastante caótico el tema. Entonces, por eso es que yo enfatizo mucho y le agradezco mucho, doctora. Y bueno, espero que esta experiencia sirva para los inversionistas. Es más claro. grave las inversiones. Y acá en este caso, pues se acabó la constructora, eran 2 personas muy, o sea, excelentes y con mucha trayectoria en la construcción, tanto de habitacionales como comerciales. Pues es el segundo centro comercial acá en Popayán porque solamente había uno. Y pues se acabó hasta la amistad de los 2 socios. Tremendo. Ahí donde me acordaba de usted cuando uno de ellos sí tenía el 55% el 55% y él fue el que terminó pues ya solucionando todos esos temas porque el otro socio era reacio a negociar y bueno, tantas cosas, pero total, él terminó de solucionar el tema y ya se acabó, ya están en liquidación. Mm, bueno, interesante el caso. Sí, muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Andrea, Hola Doc, ¿cómo estás? muy bien, Buenas noches al grupo, ¿cómo ha estado todo, Doc? muy bien. Bueno, yo quería solo preguntarte, ya nos explicaste que no se puede renunciar a derechos adquiridos, hablando del tema de la renovación. Eso mismo aplica para el tema de el goodwill, cuando no se puede rentar para un mismo o un Sí, negocio que tenga la misma, es igualito. sí, el comer, no, en esa parte sí puede renunciar. El comerciante puede decir, págueme la prima comercial, págueme este valor Sí, y aproveche que yo tuve ahí un establecimiento. O sea, eso es algo que digamos que es negociable, porque ¿qué es lo que se mira ahí? Ahí hay un perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio? Pero fíjese que no es impositivo, ¿no? Es de mutuo acuerdo. O sea, que de mutuo claro, acuerdo yo le entrego, está bien si quiere que otra persona. Le voy a dar un ejemplo. En Bogotá hay un sector que es de puras ferreterías. Ahí no funcionan sino ferreterías y nada más que ferreterías. Imponerle a un propietario que no le puede alquilar a otra ferretería, pues es decirle, apague y vámonos. Entonces, lo que se cuadra es la prima comercial para que en caso de terminación del contrato con el anterior comerciante se pueda rentar para la misma actividad económica previo pago de la prima comercial, que es lo equivalente a esa indemnización por la clientela que se fidelizó en ese lugar. Ahora que hay que tener en cuenta que
aquí la clientela no solo obedece a ese lugar en particular, sino al sector. Entonces, no hablamos tanto de que sea por la gestión que realizó como comerciante, sino porque el sector está cotizado para determinada actividad mercantil y eso influye en lo que vamos a apreciar o a valorar como indemnización a favor del arrendatario. Pero todo de mutuo Bueno, acuerdo, ¿no? No, no es que se le puede imponer que tiene que renunciar a la prima comercial, no. Salvo por orden judicial, pero nunca he visto yo un juez fallando pues en ese sentido. no, ok. Y una última pregunta. Cuando para iniciar un arrendamiento, perdón, para iniciar un arrendamiento hay que hacer unas adecuaciones al local comercial que están por fuera de la capacidad económica del propietario. Se hace un mutuo acuerdo que, digamos, va a costar 10x esas adecuaciones y las dos partes llegan a un acuerdo que van a pagar mitad y mitad, pero la parte que le corresponde al arrendatario se va a descontar de los cánones de arrendamiento. Por La ejemplo, parte que le toca al... al arrendatario. Ok. Ujú. La pregunta es, ¿eso debe quedar estipulado por contrato? ¿Se hace un contrato por aparte o en el contrato comercial, en el En el contrato mismo de contrato. arrendamiento debería quedar estipulado esos descuentos hasta que se cumpla el valor total de lo que iba a invertir? Sí, tiene Eso que sí. colocar unos antecedentes, Andrea. Ok. Ellos colocan todo eso, ese contexto, ¿no? Y entonces estipulan en el contrato cómo es que se va a pagar el canon. Entonces, como los antecedentes han esbozado la situación, el contexto de la necesidad de unas reparaciones o remodelaciones, entonces las partes de mutuo acuerdo pactan que están estimadas dichas remodelaciones en tanto, en 100 millones, que serán pagaderas o asumidas en partes iguales por arrendatario y arrendador. Para tal Ujú. efecto, se descontará del valor mensual del canon un valor de tanto. Entonces, si el canon es de 10 millones de pesos y pactaron que van a descontar 5 millones de pesos mensuales, pues quedó en los antecedentes y deberá estipularse nuevamente en la cláusula respecto del pago. Y pues, si estamos hablando que son 100 millones en partes iguales, pues básicamente el arrendador y el arrendatario asumen 50 millones cada uno. De tal suerte que el arrendatario, el descuento que se hace a favor de una de las partes, tiene un término, un lapso. Entonces, Hasta, solo hay sí, que claro. hacer la operación matemática de cuántos meses requiero pagando 5 millones para llegar a 50 millones. Y esa será la vigencia en que operará el descuento. Y en caso, y tienen que prever qué pasa si esas cotizaciones resulta que el siguiente mes, por crisis económica, por una situación política del país, los insumos subieron y ya no son 100 sino 200. ¿Qué va a pasar en ese orden de ideas? ¿Qué va a pasar con la licencia de la remodelación o de la construcción? ¿Hay lugar a hacerla? ¿Quién asume por cuenta y riesgo de quién? Eso es importante colocarlo en el contrato. Ok. Y, y una cosa, Doc, se me acaba de pasar. Creo que era eso a grosso modo. Muchas gracias, Doc. Si te acuerdas, pues en el chat o acá, otra vez. Vale, Bueno, gracias. con mucho gusto. Jenny. Buenas noches para todos, Bueno, buenas noches, Doc. Bueno, yo tengo tres casos en arrendamiento, mm, pero me quedó ahora que venía manejando y estaba escuchando, me quedó la inquietud cuando decías que tengo uno de los casos es que la propietaria me solicitó que pidiera el apartamento porque ella va a ir a vivir en él. El contrato se vence el 7 de diciembre. eh, Más fuera de que le pase la comunicación en este momento a la inquilina, ella debe también indemnizarla por los 3 meses.
Vamos a leerlo aquí. Bueno, a ver. Arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha del vencimiento del término inicial o de sus prórrogas. Entonces no se lo va a prorrogar, ¿correcto? Correcto. Bueno, no es en terminación anticipada, sino no prórroga. Entonces, no se lo voy a prorrogar y está inmersa en el literal A. El literal A es porque el propietario o el poseedor del inmueble necesita ocuparlo para su propia habitación. Correcto. Entonces, que no le tiene que pagar 3 meses de indemnización. Cuando estamos en el artículo 22, numeral octavo, no pagamos indemnización porque solo aplica cuando estamos ante la necesidad de habitar el inmueble por parte del propietario, cuando el inmueble se tiene que demoler, cuando se vaya a entregar por una compraventa o por la plena voluntad de darse por terminado, pero ahí opera una una indemnización adicional, que es el 1.5 de cánones cuando lleva más de 4 años el arrendatario viviendo en el Ah, no, inmueble. ella solamente va a cumplir un año. Va a Entonces, cumplir apenas. Sí. simplemente, como lo va a necesitar para su vivienda, lo que sí tiene que hacer es, cuando se trate de las causales previstas en los literales A, B y C, el A es cuando el propietario o poseedor del inmueble necesite ocuparlo para su vivienda. Dice, el arrendador acompañará el aviso escrito, la constancia de haber constituido una caución en dinero. Entonces tiene que hacer una caución en dinero al Banco Agrario, lo coloca a nombre de ella, el título con una condición y la condición es que no se cumpla el que ella se va a vivir al inmueble. Si no se cumple, el arrendatario es derechoso a reclamar ese título y que le sea pagadero. En caso contrario, no es derechoso a ese pago. ¿Yo qué le sugiero? Yo les sugiero, vea, la realidad en la práctica, nadie cumple con esa caución, pero es el deber ser. Entonces, lo que puede hacer es hacerle el aviso escrito, le indica que el propietario se va a vivir al inmueble, que lo requiere para su propia habitación por más de un año, conforme al artículo 22, numeral octavo, literal A, y en consecuencia se le informa con 3 meses de antelación por escrito, como estipula la ley 820 del 2003, y la caución a su favor se le envía, hay que enviarle la constancia de haber constituido esa caución bancaria o constituida a favor del arrendatario con una póliza o porque llevó el dinero al Banco Agrario por un valor equivalente a 6 meses de cánones de Wow. arrendamiento que sean vigentes para garantizar que se va a cumplir con la causal. Si no se cumple la causal, él tiene derecho a que le paguen esa indemnización, pues por decirlo así. Pero si se cumple, no es derechoso al pago de esa indemnización. Recordemos que cuando vamos a efectuar las consignaciones, de que trata esta norma, se deja constancia en los títulos, por ejemplo, en el Banco Agrario se deja constancia de la causa por la cual se está constituyendo esa caución. Yo creería que lo mejor es hacerlo con póliza de seguros. Una aseguradora, no sé si manejarán, pues porque acá las aseguradoras a veces no manejan ese tipo de cubrimientos, pero eso es una póliza de arrendamientos que más que de arrendamientos es una garantía para el arrendatario y es más seguro de que no, pues tener ahí la tranquilidad de que no va a operar el pago si no se perfecciona la causal. ¿Cuál es la causal? Que la propietaria no se vaya a vivir al inmueble. Y si la propietaria me dice, no, Jenny, yo no tengo cómo hacer esa consignación de 6 meses, porque sería más o menos como, mejor dicho, son 6 millones, Pues la verdad, ningún 6 millones propietario, 600. nadie hace eso, Jenny y todos los presentes. Aquí estamos aprendiendo, el arrendatario ni sabrá eso. No hay abogado que yo vea diciendo eso porque pues uno ya sabe que esa norma favorece al arrendatario y donde uno se ponga a hacer envíos o reels diciendo esto, ahí sí es cierto que se nos montan a la cabeza todos los arrendatarios. Entonces eso no creo que lo sepa. ¿Qué Ok. sugiero yo? Usted le tiene que decir como asesora el deber ser, Ujú. porque Ok. es su labor. Usted le dice el deber ser. Artículo 22, cómprese la norma.
Artículo 22 Sí, de la señora. Ley 820 del 2003, numeral octavo, literal A. Esa es la causal en que está inmersa y se lo lee todito. Y entonces ella le va a decir, no, yo no puedo, que no sé qué. Entonces usted le dice, bueno, pues entonces hagamos por lo menos el escrito y se lo enviamos por correo certificado, pues que nos quede la constancia del envío, donde le indicamos la causal y le indicamos que no se va a renovar el contrato y se lo decimos con 3 meses de antelación. Lo más seguro es que el arrendatario proceda a la entrega del inmueble. Porque la Ok, sí, costumbre en Colombia es que me avisan con 3 meses y yo entrego, o yo aviso con 3 meses que no voy a renovar. Para el arrendatario, si es posible, sin ningún inconveniente, pero para el arrendador no. Pero eso es algo que sí, uno no tenaz, enseña en las redes. ¿Por qué? Porque eso sería la acabose. Mejor dicho. total. Listo, mil gracias con esta aclaración. Bueno, la otra situación que tengo es, mm, hay una señora que la hija tomó el apartamento, más la hija es la que había venido pagando y el mes pasado no pagó, entonces pues le notifiqué que pues al verse el seguimiento y que no había pagado, pues que se iba a reportar a la afianzadora. Antes la afianzadora tiene unas fechas para hacer los reportes y precisamente el mismo día que iba a hacer el reporte, antes de a primera hora, enviaron el comprobante de pago del mes de julio. Eh, ¿Eso me puede dar ya causal para hacer cancelación de contrato? Se configuró la Al- causal, pero eso es una jugada porque ni los abogados de la aseguradora te van a respaldar si no hay 2 meses de atraso. Ujú, Ni vas a tener la posibilidad de solicitar ante el juez la restitución del bien inmueble arrendado por no pago del canon, como quiera que ya pagó. Entonces, hay una discusión y ¿es incumplimiento o es retardo? Porque el incumplimiento implica que todavía no se ha allanado a actuar conforme se obligó. Más el retardo implica que sí me allané a cumplir, pero tarde. Entonces se ujú. vuelve pues una discusión infinita, pero hay una diferenciación entre retardo e incumplimiento y de ahí la importancia que de hecho es muy importante tener presente que la penalidad que se coloca por incumplimiento es muy diferente a la sanción penal especial que en algún momento les hablé por causa de retardo, porque compone dos perjuicios diferentes en razón a esta circunstancia. Entonces deben tenerlo presente y eso pues no todos los abogados lo manejan y pues la ignorancia es atrevida y he tenido que ver casos de personas que hablan por hablar en ese sentido, pero en vivienda urbana no recomiendo cobrar intereses moratorios, sino aplicar una penalidad especial por retardo y la otra que sea la sanción penal por incumplimiento de las obligaciones pactadas. Entonces, más bien, si tú le quieres terminar el contrato, te sugiero que no le requieras al pago. Simplemente ella tiene la obligación de pago de tal día. Tiene los primeros 5 días. Si no paga, Correcto. reportas a la aseguradora normalito. Te aseguro que la aseguradora hará sus procesos. Cada aseguradora tiene sus propias políticas, pero la aseguradora no va a iniciar acciones judiciales, sino después de 2 meses de atraso. Por lo Ok, que te estoy diciendo. Entonces, en ese orden de ideas, ese es uno de los mecanismos más prácticos, máxime si tienes aseguradora, porque el arrendatario que tú le dices, no, mire, es que lo voy a demandar, pues él procede al pago para evitar la demanda. Pero si tú ya no quieres que él esté, pues sí, déjelo. la propietaria me dice, Jenny, pidámosle porque si ya se está pagando y con atrasos, o sea, no nos sirve porque pues esto No, es una cadena, entonces cada vez va a ser peor y entonces ya se va a cumplir en 2 meses, 3 meses, y entonces pago uno, quedo viendo el otro, entonces no, pídale no, y no, no, saquemos no. Ustedes nunca se dejen presionar por un cliente. Los clientes son emocionales,
son tercos. Eso es todo un mundo. Entonces, ¿usted qué le va a decir? Claro, yo le puedo pedir el inmueble, pero corremos el riesgo de que como quiera que ella ya se encuentra al día en el pago, pues no le podamos imputar un incumplimiento, sino que ella argumente un mero retraso. Y en consecuencia, como esto se presta para controversia legal y es tan así que la aseguradora no va a permitir que yo reporte en estas alturas que ya operó el pago, el incumplimiento de ese entonces, que la recomendación que yo hago como su asesora es que dejemos que se atrase. Si usted le quiere pedir el inmueble por incumplimiento, deje que se atrase hasta 2 meses. Desde el primer mes yo le reporto a la aseguradora va a responder por el canon y usted lo va a tener. Pero para poder pedirle el inmueble por incumplimiento en el pago, tiene que estar en mora al momento de requerirla para que Ok, entregue el inmueble. De no ser muy así, claro. se presta para controversia. Y esa controversia, como es vivienda urbana, lo que daría lugar es a que usted, si le está pidiendo el inmueble antes de tiempo, La pues indemniza. tendría que indemnizarla. Entonces le Ujú. sugiero que lo manejemos así porque las leyes colombianas benefician más al arrendatario que al arrendador. Esa es mi sugerencia, pero usted decide. Usted le dice así y ahí la calmó. Ujú. Ya, tranquila, la dejó tranquila y ella le va a decir, ay, bueno, está bien, maneje lo que usted sabe de eso. Porque yo he tenido clientes así. Ok, Ay, Dios mío. Esos son listo. tremendos. Bueno, esta ya está entonces. Y la tercera es, tenía otro cliente que estaba pagando siempre tardecito, pero en el mes de junio no pagó. Entonces, pues ya en julio lo reporté, la aseguradora pagó junio y julio, ya el señor hicimos una reunión, pidió una reunión y él dice, necesito entregar la propiedad, necesito, no puedo continuar porque tiene problemas de diferentes, o sea, en la empresa que le embargaron él tiene problemas con bancos, con la DIAN y ya tiene problemas de salud. Entonces dice, prefiero entregar para que no siga creciendo la cuenta. Claro. Mi inquietud aquí es, listo, ya se acordó de que se va a hacer ellos, porque en este caso sí también no hice una esperita aquí, lo que me estaba sugiriendo ahorita. mm, Más mi inquietud es, el señor dice, Jenny, eh, ya se acordó de que va a pagar de destrate 1 mes y medio, pero Mm, me dice, páseme la cuenta de cuánto es el total para yo saber qué es lo que yo tengo que pagar. Mi ujú. inquietud es la cuenta que ya pagó la aseguradora, ¿la tengo que incluir allí o eso es ya una cuenta aparte de la aseguradora con él? Bueno. Tú lo reportaste y la aseguradora, él quiere hacer un acuerdo contigo. Tú no puedes hacer después de un reporte de un siniestro a la aseguradora, no puedes hacer acuerdos con los arrendatarios, sino que lo tiene que hacer directamente con la aseguradora. Ok. Ujú. Ay, O por sea Dios. que si él en este momento lo que él quiere es ya entregar La aseguradora le va a cobrar 3 cánones de penalidad sin compasión. Ujú. Entonces, tiene que ponerse al día con la aseguradora que salga de ese estado de siniestro para que vuelva el contrato a su normalidad y ustedes puedan suscribir un contrato de terminación de mutuo acuerdo donde tú accedes al pago de bueno, lo que me dijiste, Gan- Sí, 1 mes y medio. 1 mes y medio de penalidad De de penalidad. destrate por terminación anticipada y los tiempos en que él te debe entregar, la forma en que te debe entregar, y eso sí te hago la salvedad. Si en el contrato de administración el propietario y tú pactaron que la penalidad es 50-50, pues debes validar con el propietario si acepta y que te lo diga por email preferiblemente, que se trance la penalidad en canon y medio.
Bueno, eso sí, Ah, ya hablé con la propietaria y la señora aceptó. bueno. Desconocía, doc, y muchas gracias, era lo de la afianzadora, Mm. porque hablé con una niña en la afianzadora y me dijo, ah, pues él ya sé, ya él va a estar, está en contacto con ustedes, solo mándame un correo, precisamente eso fue ahora en la tarde, mándame un correo informando de que el señor ya está al día, pero él está al Eso día para que porque salga del ellas siniestro. pagaron, que Claro, ella, pero porque pagó la afianzadora, no porque haya pagado él. ah, entonces él no está al día. Entonces tienes que, ella lo O que sea, decía, él está al día con nosotros, pero no está al día con la afianzadora, es lo que, por eso era mi interrogante, dice, ¿a cómo se maneja esto? no, tienes que decirle a la señorita que te atendió, que yo creo que te malentendió, debes decirle, la afianzadora o la aseguradora me respondió a mí y él pues sigue debiendo ese canon a ustedes, porque si te lo hubiera pagado a ti, pues tú tendrías que devolverle o A reportar la eso afianzadora, a la sí. afianzadora a fin de que lo saquen del siniestro y tú procedas a la devolución de el canon que ya te cubrió él. No, pero él no me Pero ha él no lo pagado ha nada a mí, cubierto. Él no lo ha cubierto. Entonces no lo ha sigue cubierto. siniestrado, como le llaman a ellos. Ok, no, muchísimas gracias. Como Gracias porque conocía este proceso. Muchas gracias. y siempre que sea así, cada aseguradora es diferente, ¿no, Jenny? Entonces, Ah, bueno, cada señora. vez que sea así, que si una funcionaria ya te da un direccionamiento, tú solicita la información por email y que te contesten por email, Ah, ok, sí, porque porque eso ese fue es tu soporte. telefónicamente. Sí, ese es tu soporte. Bueno, Ujú. Bueno, muchas gracias. con mucho gusto. Aura, Gracias, buenas noches. muy buenas Bueno, noches. gracias. Bueno, ya habías hablado con alguien de algo, de cuando la persona va a entregar el inmueble y de común acuerdo se ponen de acuerdo, bueno, pero el goodwill que tiene ese inmueble, ¿quién asume, quién pone ese valor o cómo se maneja esa parte? Bueno, si nada se dijo en el contrato, donde previamente se estipulara que se tendrá como prima comercial la suma de X valor, porque así lo acordaron las partes. El Código de Comercio nos indica que todo lo que en las partes no tengan un acuerdo será dirimido por medio de peritos. Artículo 519. Las diferencias que ocurran entre las partes en el momento de la renovación de contrato de arrendamiento se decidirán por el procedimiento verbal con intervención de peritos, es decir, que tienen que demandar la valoración o la tasación de la prima comercial para que un juez, por medio de peritos, estime cuánto debe tenerse como prima comercial. Mi recomendación, eso es hasta el infinito y más allá, un proceso judicial no es negocio para nadie hoy en día. Lo mejor es que las partes se pongan de acuerdo, si es necesario un perito privado, como para que ellos tengan una idea de cuánto puede estar ese local comercial valorado, porque es que a veces también los arrendatarios quieren sobrepreciar su goodwill y resulta que dicen, no, pero es que aquí yo, mejor dicho, he hecho un nombre, una clientela, y va uno a ver, y mentiras, que ni clientes tiene, por eso está quebrando, y lo que quiere es pararse con la prima que le está cobrando al otro. Entonces, eso es, ¿qué valore, qué evalúan para determinar la prima? La clientela, el inventario, cuánto vende, cuántas utilidades deja, porque yo no puedo hablar de que tengo una gran clientela si no estoy facturando. Y tampoco puedo decir de que hay un gran perjuicio si yo me voy cuando yo estoy es mal, porque este negocio aquí no está dando platica. Entonces, eso es, por eso es la importancia que un contrato cuando ustedes hagan de local comercial
quede pactada la prima comercial de antemano, que le permita al arrendador inclusive alquilar para otro comerciante con la misma actividad como quiera que ha operado una indemnización por la estimación previa de la prima comercial, además del pago que haya lugar por causa de un destrate o de una determinación anticipada, ¿no? Que esos ya son otros factores. Entendamos que la prima comercial obedece una indemnización al comerciante porque él se ve perjudicado al, al, al tener que haber trabajado una clientela para que otro se beneficie. Es decir, que otra persona va a montar un negocio de la misma actividad. De hecho, eso está prohibido. Dice que no debe ser de la misma actividad ni siquiera el mismo propietario. Pero las partes pueden pactar algo diferente siempre que opere una indemnización a fin de no violentar o vulnerar los derechos adquiridos por parte de ese comerciante que se entiende que después de 2 años ha fidelizado a una clientela, ha trabajado para un buen nombre, un goodwill. Las personas puede que no se sepan la dirección, pero sí saben cómo llegar, saben que hay X producto, que ese producto es de determinada calidad. Entonces, eso es lo que se tasa al momento de una prima comercial cuando opera la terminación del contrato y de pronto se quiere alquilar el inmueble a un comerciante con una actividad similar o idéntica. Ujú. Ok. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Bueno, dicen acá la prima comercial a qué corresponde o a qué tabla. No hay una tabla, eso puede ser estimado por las partes y como les decía, valorado por peritos en caso de controversia. Marisol, Doctora, gracias. Con base a la consulta inicial que hice sobre cuando la persona todavía no ha escriturado, entonces tampoco habría problema en que firme el corretaje, sea de arriendo, mandato o de venta a sí mismo. estamos hablando de la señora de la constructora que es poseedora. Sí, es que lo que pasa es que acá están, en esta ciudad están emergiendo pues ya muchos proyectos, o sea, están entregando proyectos Sí. nuevos, ¿sí? De consultorios, de bueno, de muchas cosas. Entonces, el propietario busca que yo le alquile o Sí. le venda también, Ujú. así, sin escriturar. Está Ah, bien. en este caso, el promitente comprador, digamos, que ya está a punto de escriturar, me firmaría el corretaje tanto para de venta como él, aunque es la constructora, ¿no? Porque, digamos, legalmente sería la constructora, pero él es el poseedor, Poseedor. Y- ajá, hablamos, sí. Sí, no que habría, tenemos el contrato de corretaje como poseedor del inmueble. ahí sí tendríamos que denominarlo así, poseedor. Sí, Mm, porque no es propietario, en calidad de mm. poseedor del inmueble desde hace tanto tiempo, en virtud de promesa de compraventa suscrita con la constructora, le puedes hacer unos antecedentes al contrato de corretaje donde se explique el contexto y de cómo él en esa facultad de la posesión material que está ejerciendo, realiza un contrato de corretaje a fin de que tú administres el inmueble para renta o para venta. Correcto, pero si no, es que la verdad acá casi no, no, no entregan con acta, ni las constructoras reconocidas, ni nada, no entregan con acta. Simplemente le dicen, Pepita Pérez, tenga las llaves, este es su consultorio, este es su oficina, este es su apartamento, este es su local. Es más, ni siquiera van y pase por aquí por la constructora y reciban las llaves. Entonces, en ese caso de mi corretaje, pues simplemente es como yo atenerme a la buena fe de lo que me está diciendo, es cierto. Entonces así lo pones en el contrato, según lo manifestado por la señora tal en calidad de poseedora, quien en adelante se denominará la cliente, la cliente. Ya, perfecto. eh, em, las partes de común acuerdo pactan el siguiente documento teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y los esbozas, todos los antecedentes. Y después colocas, en virtud de los anteriores antecedentes, las partes de común acuerdo, eh,
em, teniendo el objeto del contrato, que es el corretaje para venta o para renta, acuerdan las siguientes cláusulas y empiezas a desarrollar el contrato. Ahí no importa que no haya operado esa formalidad del acta de entrega, hay una realidad material y es que esa persona es la que está en posesión material del inmueble y no lo está haciendo a título de otra cosa, sino con ánimo de señor y dueño, o sea que sí, efectivamente es poseedora con ánimo de señor y dueño, que ejerce esos actos. No es una arrendataria, no es una acomodataria, es una persona que ejerce la posesión con ánimo de señor y dueño. Doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. En el caso de Marisol, en caso de venta, ¿quién firmaría como vendedor? La señora firmaría como poseedora. Ella firma como quien tiene la posesión material del inmueble. María Fernanda Ruiz, identificada con cédula de ciudadanía tal, como quiera que ostenta la posesión material del inmueble descrito en el encabezado, en el numeral tal, o bueno, como tengan el formato, quien en adelante se denominará la cliente, no, y Marisol Moriones Medina en calidad de corredora inmobiliaria, acuerdan suscribir el presente documento a fin o teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y así. Ahora, si nos referimos a cuando ya opera la venta, que Marisol le encontró cliente, ¿quién debe firmar? Pues la constructora ha Doctora. de firmar la escritura porque es la que figura y es la legitimada, la que tiene el derecho de disponer del inmueble. La poseedora es poseedora y todavía no es propietaria hasta que un juez no le adjudique el inmueble en virtud de esa posesión, porque la posesión, aparte de ser con ánimo de señor y dueño, debe ser ininterrumpida por más de 10 años, o hasta 10 años la extraordinaria, 5 años la ordinaria, a fin de que le sea adjudicado el inmueble. Y entonces se pueda ya tener como propietario. Entonces, en ese orden de ideas, quien figura como propietario es la constructora y es la que Constructora. tiene que firmar, pero como entra en liquidación o ay, ¿cómo se llama eso? Insolvencia. En Entonces, insolvencia, en reestructuración, lo que va es el promotor, es el que en adelante va a suscribir los documentos. Eso es lo que normalmente hacen cuando entran en ese estado. Doctora, una pregunta y me excusa pues que yo no soy Bueno, abogada, ni más pero falta. me he encantado. Em, por ejemplo, si en los contratos, en cualquier tipo de contrato, no existen los antecedentes, es que la verdad yo en la mayoría que he visto aquí en todo lo No que yo pasa llevo, nada, no pasa nada. pero sí existen cláusulas como tal, es válido. El contrato es válido aunque no tenga antecedentes. Claro que el contrato no existe si no hay cláusulas, tiene que tener las cláusulas, pero los antecedentes se acostumbra a colocar cuando la negociación goza de ciertas vicitudes que afectan el contexto y es necesario para claridad y para la transparencia del negocio y el probar la buena fe de las partes sin lugar a interpretación diferente, porque es que el contexto de hoy no es el contexto de mañana y por eso si queda escrito es mucho mejor. Al momento de una controversia jurídica va a permitir que el operador jurídico comprenda en qué contexto se desarrolló el negocio y cuál era la intención de las partes al momento de contratar y cómo esa intención se desarrolló en cada una de las cláusulas de ese documento. Pero no es una exigencia por ley tener antecedentes en los contratos. Yo lo procuro a fin de blindar jurídicamente a las partes en caso de controversia. Así como procuro pues otra serie de estrategias en los documentos, porque en la claridad del negocio está la base de la buena fe contractual de las partes, de cómo ambos éramos conscientes de que no había licencia de construcción, de que eso era un lote, que yo estaba comprando una casa lote, pero en el documento no decía casa lote y yo era consciente de eso. Entonces, claro, lo puedo poner en una cláusula, pero cuando cuento la historia con los hechos bien desmenuzados, el contexto, eso permite
probar esa buena fe de los contratantes. Entonces le va a quedar más difícil a una de las partes decir, no, yo no sabía. Yo realmente no me di cuenta. A mí yo lo que compré fue una casalote. A mí me responde por una casalote. Disculpe, pero usted sabía que eso era un lote y que la casa no se le había legalizado la construcción. Y así quedó en los antecedentes. Entonces, ese tipo de situaciones o que ya murió la persona, el contratante, y los herederos son tremenditos o están confundidos, porque puede pasar que estén confundidos. Entonces, al momento de una controversia jurídica, el contrato debe ser suficiente herramienta. Un buen contrato es aquel que es suficiente herramienta para darle claridad al operador jurídico de cuál fue la intención de las partes en contratar, de cómo, cuándo, dónde y quién tenía que efectuar o ejecutar una obligación de dar, hacer o no hacer. En qué contexto se dio y cuál fue la intención de los contratantes y asimismo eso se tendrá en cuenta al momento de una sentencia. Por eso yo recomiendo los antecedentes. No, súper bueno. Sí, esa era mi inquietud, porque yo sí decía que si usted insiste mucho en los antecedentes es porque es de fondo el tema. Muchísimas gracias, doctora. Con mucho gusto. Juan Carlos, cuando uno cree que ya va a terminar, resulta que no. Juan Carlos, Doctora, buenas noches y buenas noches a todos. muy Es buenas que noches. tengo una duda, no me quedó claro, digamos que la persona ya no tiene recursos para pagar el canon. La aseguradora, pues nosotros como tal requerimos a la aseguradora para que les haga el respectivo cobro, la persona paga, ¿sí? Ujú. Pero ella sigue manifestando de que no tiene dinero y quiere terminar el contrato de manera inmediata. Sí. No te entendí, el tema es cómo operamos con la indemnización y en el mandato con el propietario, que ahí dijiste algo, pero no la cogí, no la entendí bien. Bueno, ya vamos para allá. Primero Ok. debemos dejar de presente que en el caso que nos expuso Jenny, el arrendatario no ha pagado todavía, por lo tanto no ha salido del siniestro. Y mientras no salga del siniestro, yo no puedo hacer acuerdos con él sin tener en cuenta la aseguradora, que es la que me está respondiendo por el canon. Bueno, punto aparte. ¿Qué significa en caso de que yo quiera llegar a un acuerdo con el propietario, con el arrendatario? Él me dice, no. Ya no está siniestrado, ya salió del siniestro, él está al día y me dice, vea, yo me voy a alcanzar, estoy en una situación así, 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 deseo terminar el contrato y yo como arrendadora considero que es la solución más saludable, sobre todo porque podemos pactar un acuerdo en el pago de la indemnización. Recordemos que nosotros suscribimos con el propietario un contrato de administración. Y en ese contrato de administración ha de quedar establecido si la penalidad al momento de cobrarse se va a repartir 50-50 entre la inmobiliaria y el propietario, como quiera que ambos van a dejar de percibir el canon por la terminación anticipada, o en su defecto el 100% de esa penalidad va a ser para el para el propietario del inmueble o, en su defecto, esa discreción de la inmobiliaria si cobra la penalidad y podrá quedarse con el 100% de la penalidad. Pueden pasar cualquiera de esos tres escenarios. Con la claridad de cuál escenario es en el que me encuentro, si yo he pactado con el propietario que él va a ser partícipe de esa penalidad, de ese rubro, claramente estoy facultada como arrendadora para realizar los acuerdos y las condonaciones que yo a bien tenga y son completamente válidas. ¿Cuál es el inconveniente? Que si el contrato de mandato deja esa obligación de pago de la penalidad sin amarrarse a la libertad que tengo como arrendadora de hacer acuerdos sin tener que socializarlos previamente con el propietario, bien podría el propietario decirme, yo no estoy de acuerdo en que cuadres canon y medio, sino que me le cobras 3 cánones.
porque yo necesito ese dinero para pagar una cuota, yo cuento con eso y ahora me va a terminar de forma anticipada y me va a ocasionar un perjuicio. Y yo contaba con ese dinero porque era a 2 meses o a 10 años o a 5 años el contrato y ahora resulta que no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando redactamos los contratos de administración, donde nosotros tengamos esa libertad de realizar los acuerdos que consideremos pertinentes como arrendadores y que quede a nuestra discreción el compartir la penalidad o el cobrar la penalidad, hacer acuerdos con plena libertad, de tal suerte que yo comparto el 50, pero de lo que cobré. Y usted me facultó para que yo cobrara o negociara las penalidades como a bien yo creyera, según mi criterio como administradora. O sea que en el contrato de mandato creo que tú lo colocaste 50 y 50, ¿no? Sí, es 50 y 50, pero ahí está con la plena libertad el arrendador, el administrador, la inmobiliaria, pues, de suscribir los acuerdos que considere pertinentes como arrendador. Doctora, pues si no tienen para pagar el arriendo, ¿cómo me va a pagar la penalidad? Pues a veces las personas hacen lo posible por suscribir acuerdos. ¿Por qué? Porque va a afectar no solamente su nombre, sino también el de sus deudores solidarios. Entonces la persona si tiene que pedir prestado. O sea, hay personas que pueden dilucidar Gestionan. de la situación y prever y dicen, yo mejor termino ahora y no cuando ya esté colgado 4 carones encima y ya me sea imposible inclusive negociar una penalidad. Pero lo que se le cobra al arrendatario son los tres, los tres por incumplimiento. Sí, señor. Ah, perfecto, doctora. Gracias, Y eso es muy, lo muy que, amable. en el caso de Jenny, eso es lo que ella negoció, que no le va a cobrar los 3, sino pues como que la mitad o algo así. Ah, ok, perfecto. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Bueno, ¿quién más tienen preguntas? Bueno, no siendo más. Nos vemos en 8 días, juiciosamente. Ahora subo esta sesión a la plataforma y en la próxima vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas acerca de contratos de inversión inmobiliaria para que por favor revisen los videos.